Maestro, a 50 años del movimiento estudiantil de 68, ¿cuál fue su génesis y cuáles fueron sus consecuencias? ¿Qué recuerda del 68, desde la manifestación del ingeniero Barrosierra, el bazucazo, toda esa historia? ¿Cuál es el contexto nacional? ¿Qué pasaba en esos años? Bueno, me parece que fue una de las primeras manifestaciones que hubo en México de opinión extraordinariamente amplia en contra de lo establecido, de los poderes establecidos. Entonces, el 68, por la resistencia, y no solo la resistencia, sino por la agresividad brutal de los poderes establecidos, dio lugar a toda una historia de oposiciones y levantamientos y de críticas muy severas al sistema. ¿Y qué tenía que ver este movimiento? Lo que usted me acaba de decir explica claramente qué es lo que sucedió en México. La resistencia del poder establecido, son los años del PRI, del partido único, del presidencialismo absoluto. Pero ¿por qué hubo movimientos en todas partes del mundo? ¿Cuáles son los comunes denominadores? Porque en cada país fue distinto los motivos, pero ¿qué es lo que tenían en común todos los jóvenes? Yo diría que como elemento común, que con sus manifestaciones particulares se expresa en todos los movimientos de la época en el mundo, como usted dice, fue el sentimiento de rechazo, de crítica radical a los poderes establecidos. Es decir, de una manera o de otra se habían establecido burocracias y centros de poder que dominaban el conjunto social. Y yo creo que este es el elemento común, más allá de las circunstancias que estuvo presente en el 68 mundial. Hace rato hablábamos de otro tema, la manera en que afectó personalmente, la revolución sexual que tuvo que ver en esto, la comercialización de la píldora anticonceptiva que fue pocos años antes. ¿Influyó en esto, en el ánimo de los jóvenes? Bueno, yo creo que el movimiento o los movimientos del 68 tuvieron una extraordinaria influencia en la modificación, vamos a decir, en la revolución de las conductas sociales, incluso más inmediatas. Es decir, de entonces en adelante ya fue muy difícil admitir, digamos, las autoridades verticales que no explicaban de ninguna manera su palabra de autoridad o sus decisiones. Yo creo que también es necesario decir que desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista personal hubo enormes cambios. También en las familias yo creo que cambia la idea del autoritarismo interno y se hace la vida social, la vida familiar más democrática de alguna manera. Sí, pero en esto que hablábamos hace rato del rechazo, de la incomprensión, no sé cómo llamarlo, la intolerancia de las autoridades, la paranoia que se creó alrededor de que era un movimiento en contra de las Olimpiadas que se iban a celebrar meses después, tuvo su influencia, ¿no? Obviamente el gobierno y un personaje como Díaz Ordaz, que era muy cerrado a estas cosas, y los informes que le llegaban por parte de las policías, no contribuyeron a esclarecer las cosas. Yo tengo la impresión de que nunca hubo claridad del gobierno de lo que estaba sucediendo, ¿no? Yo creo que tiene usted toda la razón. Yo creo que él siempre atribuyó a aquel movimiento a ideologías externas. Era necesario entonces extirpar, reprimir, detener, porque estaban invadiendo, digamos, las raíces puras, el espíritu impoluto de la tradición mexicana. Claro. Bueno, esa era una de las vertientes. La otra vertiente, y tiene que ver con el ingeniero Barrosierra,
es que algunos, y todavía mucha gente lo piensa, a mí me sorprende encontrar con personas que todavía dicen que todo era también una maniobra de Barros Sierra junto con otros aspirantes a suceder a Díaz Ordaz y que era una especie de complot para descalificar a uno o a otro funcionario. ¿Usted o yo ha oído hablar de esa versión? Sí, cómo no. Fue muy extendida en su momento y seguramente hoy todavía es vigente en algunos, no sé si decir desvelados o desmañanados, que interpretan terriblemente mal el pasado. Es decir, todos los movimientos sociales para esta gente sería el producto de una especie de mafia o de complot que estaría planificadamente en contra del poder establecido. Y esa fue la línea por la que se fue el presidente Díaz Ordaz, que lo llevó a la matanza del 2 de octubre. Sí. En ese sentido, el papel de Barros Sierra, ¿cómo lo ve usted? No, yo creo que Barros Sierra en aquel momento representó cuando menos dos o tres cosas. Uno, la gran dignidad universitaria y la integridad universitaria. Segundo, intelectualmente, un hombre desde luego superior a quienes ejercían el poder práctico en aquel momento. Y que este fue uno de los puntos, digamos, más álgidos de la contradicción que hubo entre Barros Sierra y quienes detentaban el poder. Hubo críticas a Barros Sierra, de las cuales él se burlaba olímpicamente y que lo hacían ver realmente como un personaje superior, mucho más acabado, sólido, maduro, que quienes se conformaban con ejercer el poder inmediato. Era un ejemplo moral, ¿no?, para los jóvenes. Fue un ejemplo de una figura que contrastaba efectivamente mucho con el resto de la clase política. No sé si meter a Barros Sierra en la clase política, pero veamos, era de alguna manera una autoridad. Pero eso para los jóvenes fue muy importante, encontrar una figura en la cual se pudieran reconocer, ¿no? Claro. Y yo creo que los hizo distinguir también en que, claro, el establishment está integrado por una serie de personajes con un corte determinado y como hay excepciones y no siempre se puede generalizar ni cortar todo con la misma tijera. Absolutamente. En ese sentido, la Escuela de Ciencias Políticas, yo creo que jugó un papel muy importante. Personajes como Pablo González Casanova, Enrique González Casanova, usted mismo, Enrique González Pedrero, que era el director de la facultad. Tengo la impresión que jugaron un papel importante como tratando de hacer ver al poder de qué se trataba, y eran también gente que mantenía mucho contacto con nosotros. Otros directores de escuela hicieron lo mismo, Ifigenia Navarrete en el caso de Economía, o personajes como Gastón García Cantú. Hubo allí una intermediación muy interesante, ¿no? Bueno, fue una intermediación, hay que decir, perdida de antemano por los universitarios. Yo creo que la influencia, en efecto, que quisimos tener para bajar los ánimos del poder público fue bastante inútil y en cambio, es decir, los integrantes del poder político nos asimilaban al grupo de revoltosos y de rebeldes contra el poder establecido. Sí, es que detrás pues, había un rechazo a la inteligencia, ¿no? Es decir, de alguna manera esta consigna fascista de muerte a la inteligencia se cumplía, es decir, el poder veía un sospechoso en cada personaje con un libro o en cada intelectual. Después de esta parte del papel de Barros Sierra en los orígenes, comenzaron las movilizaciones,
¿no? Las grandes manifestaciones. Yo recuerdo con mucha emoción la del 27 de agosto, que fue la más grande y donde surgió la provocación de retar al presidente a rendir su informe en el Zócalo y dar respuesta a las demandas estudiantiles. ¿Cuál fue la gestión? Si usted tiene alguna, ¿qué fue pasando? ¿Por qué se fue cada vez haciendo más aguda la represión? Todo eso habría de terminar con la toma de Ciudad Universitaria, de las instalaciones del Politécnico. Todavía hubo una muestra muy racional por parte de los estudiantes de deseo de diálogo con la manifestación del silencio, pero después todo entró en una dinámica muy terrible, ¿no? Yo siento que hubo combinación de dos cosas. Uno, el tremendo temor de Díaz Ordaz de que se llegara a los Juegos Olímpicos el 12 de octubre con un México con oposiciones y tensiones muy marcadas. Para el gobierno entraron en un círculo bastante paranoico. Si en la medida que ocurría, que pasaba el tiempo y que no se aplacaban al 100% como niños primarias los participantes en el movimiento, aquello era muy grave. Había que romperlo, extirparlo de raíz. Y yo creo que por esta secuencia lógica de contradicciones y de puntos de vista consistentes, totalmente idiotas, pero consistentes, se llegó a la tragedia del 2 de octubre. Y después, bueno, en los años siguientes, a lo que se ha llamado con toda la razón la guerra sucia. Sí. Es decir, que fue otra ola de crímenes espantosos sobre los jóvenes mexicanos y la población en general. Sí, allí entramos en una dinámica que por un lado, a mí me llama la atención, por un lado, el gobierno dio pasos ambiguos. Por un lado nombra a sus comisionados para que hablen, a Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso, que vistos en perspectiva resultaron más aliados de nosotros, los jóvenes, que del poder, porque realmente ellos protegieron a algunos de los muchachos, los sacaron del país, etcétera. Pero ese mensaje ambiguo, el hecho de que la misma mañana del 2 de octubre estuviera negociando con los representantes del gobierno, Gilberto Guevara, entre otros, marca una especie de esquizofrenia del poder, ¿no? Y manda a las tropas en la tarde, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que la operación de las tropas en la tarde era una operación secreta. Tenemos entonces que la esquizofrenia aparente no era más que la cobertura de decisiones criminales ya tomadas. O sea, ya había una lógica que era irremisible. Así es. Y allí, bueno, no sé, Echeverría, ¿qué tanto jugó un papel en eso, el secretario de Gobernación? Bueno, según todas las opiniones del momento y las opiniones de años después, siempre lo han marcado a él por el puesto que ocupaba como uno de los incitadores, resortes más fuertes de la represión en contra del movimiento. Yo creo que tuvo que ver que es así, en realidad, aunque él lo primero que hace al llegar a la presidencia de la República es tratar de borrar esa imagen e invita a una cantidad de jóvenes, incluso de los participantes en el movimiento, universitarios participantes en el movimiento, a formar parte de puestos de gobierno, de responsabilidad en embajadas y otras funciones. Ahí hay una reconciliación, bueno, aparente, pero sin que se borrara, sin que se disipara la desconfianza y el conocimiento de los responsables.
Sí, bueno, yo creo que con Echeverría otra vez volvemos a lo mismo. Por un lado está el 10 de junio de 71, el capítulo de los halcones, todo esto que es difícil pensar que el presidente no sabía de qué se trataba. Pero al mismo tiempo había lo que se llamó la apertura, ¿no? La apertura política por parte del gobierno, este llamado a otros personajes, a jóvenes intelectuales, a colaborar con él. Y allí comienza, yo digo, algo muy importante de lo que hablábamos antes de la entrevista. Comienza el camino hacia la democratización del país, a tener procesos, los cambios, los 12 años siguientes van a ser muy importantes en ese terreno con la reforma de Reyes Heroles. En fin, ¿cómo veo todo ese proceso que es? Bueno, yo siento que sin duda alguna el 68 deja una huella en la historia de México extraordinariamente importante y que va a estar, diría, presente prácticamente hasta nuestros días. Es decir, yo entiendo incluso el triunfo avasallador de Andrés Manuel López Obrador como un resultado de aquellos movimientos sociales, más que de partidos políticos, en que hay una oposición, un rechazo profundo del establishment político, del poder establecido. Y eso que se manifestó, vamos a decir, balbuceando durante 20, 30 o 40 años, bueno, se encontró con un líder que ha sabido, que supo darle voz y que ha sabido llevarlo a buen puerto, cuando menos hasta el momento, sin ninguna fractura nueva en el país. Y yo espero que así siga ocurriendo. Hay esa posibilidad, creo que hay que aprovecharle a fondo. Sobre esto, ¿no? Sobre la posibilidad de que esta nueva vida política del país con Andrés Manuel López Obrador llegue a buen puerto, tiene que ver con algo que no existía tampoco en 68, que era la libertad de los medios, la capacidad de los medios de criticar y de decir. Si comparamos hoy con hace 50 años, vivimos en otro mundo totalmente distinto. ¿Cómo cree usted que se fue dando esto? ¿Cómo se fue ganando esta libertad de prensa, esta libertad de opinión que hoy tenemos en todos los medios? Bueno, yo creo que se fue ganando, ejerciéndola por la vía de la práctica. Y era muy difícil que los medios, en lo individual, cada uno de ellos o en conjunto, pero de manera individual, vamos a decir, se opusiera a esa apertura que exigía la sociedad mexicana, los jóvenes y otros sectores muy importantes con influencia de la sociedad mexicana. Se fue abriendo la prensa, se fueron abriendo otros canales de comunicación social, llegó el Internet, que en muchos sentidos implicó una explosión de la libertad de expresión en un medio ya absolutamente seguido o con muchos millones de personas incluidas en él. Y yo creo que este conjunto ha sido pues el producto de que lleguemos a una situación en que el todopoderoso PRI de 1968 y de 70 años antes llegue a sus límites, quede en un más que modesto, muchos dicen ridículo tercer lugar en las elecciones, y que la oposición, que se inicia como un movimiento social, porque Morena en el inicio fue un movimiento social y después se le dio con posibilidades y Andrés Manuel realizó el partido político. Pero siguiendo este movimiento social, estaba ya abriéndose la sociedad mexicana y gestándose en amplitud extraordinaria
la oposición a los poderes establecidos. Ahora, en ese sentido, a mí me asalta una preocupación, debo confesarla. Parte del tema era el presidencialismo excesivo, ¿no? No solo con su instrumento, que era el PRI, pero no corremos el riesgo de ahora, con el tamaño del triunfo de López Obrador, de volver a caer en un presidencialismo como el de antaño. Mire, Gerardo, yo pienso, digo, los peligros siempre están abiertos, Sí. no quiero negarlos, pero yo creo que en el caso de López Obrador es difícil porque es una gente que está en extraordinario contacto con mucha gente y esto va a ser el límite o el equilibrio real de los poderes y de la fuerza unipersonal en alto grado del poder ejecutivo. Yo creo que ha mostrado en una serie de rasgos, ha mostrado cómo está dispuesto a escuchar, a limitarse, a revisar aspectos de su propio programa de gobierno y hacer nuevas consultas y revisar de nueva cuenta sus propuestas. Dudo mucho más de algunos nombramientos. Por ejemplo, en la electricidad, no sé. Es difícil que sea un escenario de seda para todos, un camino real para todos, pero yo creo que López Obrador es parte de su talento político, saber escuchar, estar en gran contacto con la ciudadanía, con los medios. Porque es muy impresionante ver cómo desde su casa de transición o saliendo de entrevistarse con el presidente de la República, da ahí en la banqueta un resumen de lo que ocurrió 10 minutos antes en las oficinas. Esto no ha ocurrido, que yo recuerde jamás, ¿no? Entonces, esto es, a mi manera de ver, el principal equilibrio de los poderes que tanto preocupa a algunos. Sí, usted acaba de mencionar una palabra, escuchar, ser escuchados. Yo creo que lo que une la vida individual con la colectiva en el 68 es ese deseo de los jóvenes de ser escuchados, escuchados por sus padres, ¿no? En un ambiente familiar autoritario, cerrado, escuchados por el gobierno, escuchados por sus profesores mismos. La universidad también cambió mucho a partir de eso. Esa es la parte positiva del 68, no sé. Claro, el 68 modifica radicalmente muchas de las relaciones sociales, las relaciones de autoridad tradicional, cambian de signo. No es que se pierda la autoridad, es que cambia de signo. La autoridad ya no es una palabra que baja de lo alto y se impone, sino que son razones de ida y vuelta las que terminan por señalar cuáles son las vías deseables y cuáles son las vías no deseables. El movimiento estudiantil fue un movimiento social, no estaba ligado a ninguna institución, ni a ningún partido, ni a ningún sindicato. ¿Cuál es el futuro político? ¿Por dónde va el mundo en ese sentido? Sí, yo siento, Gerardo, que el criterio o la corriente de los movimientos sociales como marcante en la dirección de las nuevas historias de los distintos países va a ser la fundamental. Más que los partidos políticos que obedecen tal vez a la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, ahora ha ido cambiando a que las señas políticas o los movimientos políticos más concurridos
más socorridos sea el de los movimientos sociales, que no dependen de un partido, digamos, vertical, escalonado, sino que por definición los movimientos sociales son más libres, más abiertos, más democráticos. Creo que esto va a ir prevaleciendo en el mundo en los próximos años. Una última pregunta que seguramente está en la mente de todos. Y el 2 de octubre, que algún día sabremos realmente qué pasó el 2 de octubre, cuál es la génesis. Yo en lo personal pienso que anclarse en eso del 2 de octubre, que sí es una gran tragedia y todo eso, es perder de vista todo lo que es el movimiento, todo lo que fue el movimiento y toda la riqueza. Pero de todas maneras la inquietud persiste, la gente quiere saber qué pasó todavía. Bueno, yo siento que debe haber la posibilidad de una revisión de expedientes y de documentos confidenciales del gobierno, etcétera, que confirmen tales o cuales hipótesis. Por cierto, que hay algunas. Sí. Mencionaba el libro de Julio Scherer y de Carlos Monsiváis como una hipótesis muy consistente. Yo pienso que la gran fuerza que estuvo presente entonces, pero que se expandió como una bola de nieve, lento hay que decir, a lo largo de 40 o 50 años, está llegando a una culminación, está llegando con López Obrador y con el gobierno que él pueda establecer y el ambiente social que se pueda implantar a medida de su llegada al poder, puede significar otra ventilación extraordinaria de las relaciones sociales en México y por tal entiendo una democratización profunda de estas relaciones sociales. Pues le agradezco mucho su tiempo y su plática, maestro.